Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. La visión del día jueves 13 de enero nos habla de un asunto de sustancia. Dice el texto, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. En primer lugar, nosotros debemos saber claramente que el autor de este libro de Hebreos es Pablo y que él en su intento de hacer comprender a los hebreos la plena verdad de la paternidad de Dios sobre Cristo Jesús y de que Cristo Jesús era la misma sustancia del Padre, que los dos eran uno solo, porque ese es el intento de Pablo en su libro de Hebreos hacia el pueblo. Él entonces tiene como refuerzo citar algunos textos del Antiguo Testamento. Y uno de ellos se encuentra en el Salmo 12, el versículo 7, donde dice claramente, parafraseando, que yo te he engendrado hoy porque tú eres mi hijo. El autor de la carta a los hebreos se remite al testimonio del Antiguo Testamento, citando claramente esa expresión que acabamos de leer del Salmo 12 y el versículo 7, son donde se le dice a David que él va a tener un hijo que va a regir el país. En este caso sabemos que es Salomón. Pero también Pablo cita el segundo de Samuel, el capítulo 7, el versículo 14, donde dice, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Son citas que Pablo reúne tratando de hacer comprender a los hebreos mediante este refuerzo de versículos del Antiguo Testamento que ese Cristo Jesús, el cual él presentaba en el Evangelio, era el mismo Dios, era el mismo Hijo de Dios, era la misma sustancia del Padre. Y para eso entonces él se ayuda con algunos textos que hablan sobre lo que significa el enlace entre David y Salomón como padre e hijo. Son palabras proféticas, Dios habla a David de su descendiente, pero mientras en el contexto del Antiguo Testamento estas palabras parecían referirse solo a la filiación adoptiva de paternidad, en el Nuevo Testamento se descubre un significado auténtico y definitivo, donde se habla del Hijo que es la misma naturaleza que el Padre, un Hijo verdaderamente engendrado por el Padre, no en el sentido de que fue creado por el Padre, sino que fue tomado como hijo luego de haber resucitado. Por eso habla también de la paternidad real de Dios como una paternidad a la que le es propia de una generación de padre a hijo. En este caso encontramos entonces una explicación del apóstol Pablo de algo llamado consubstanciación, que significa la unión de dos sustancias, siendo una, la sustancia del Padre y la sustancia del Hijo, como dos seres separados, siendo uno solo, es decir, haciéndose una consubstancia entre los dos siendo Dios. El Padre, en el sentido más profundo y más auténtico de la palabra, como la sustancia, que es el dador de la vida para la humanidad, y el Hijo como el Verbo eterno que es engendrado para dar la creación a este mundo y también para él, luego de la muerte, resucitar en vida y ser tomado por el Padre como el Hijo que siempre ha tenido. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Aquí el adverbio hoy de este versículo habla realmente de una eternidad. Es el hoy de la vida íntima de Dios, es el hoy de la eternidad y es el hoy de la santísima inefable Trinidad, lo que es el Padre o lo que lo constituye el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es un amor eterno, eternalmente consubstancial del Padre y el Hijo juntos como uno solo. Entonces, habiéndose humanado Cristo, vino al mundo para ser uno con la humanidad y al mismo tiempo revelar a nuestro Padre Celestial a los hombres pecadores. En Jesús se conjugan entonces al mismo tiempo el Mesías, el judío prometido y el Hijo divino de Dios, que sale entre los muertos
Y aquí Pablo lo presenta en su resurrección como una prueba más de que es el Hijo del Padre, que es el mismo Dios, porque Él mismo se da vida y rompe las cadenas de la muerte. Jesús siempre había afirmado que Él era el Hijo de Dios. Lo encontramos en Mateo el capítulo 27 y el versículo 43, por ejemplo. Y Él había predicho que resucitaría al tercer día, como lo dice en Mateo el capítulo 12 y el versículo 40. Ahora, Pablo está afirmando que Jesús está o había demostrado concluyentemente que era el Hijo de Dios mediante el milagroso cumplimiento de una resurrección que él ya había predicho. Jesús dijo a los judíos: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente, porque el Padre ama al Hijo y Él muestra todas las cosas que Él hace. Aquí Pablo muestra la relación íntima que hay entre Padre e Hijo. Pablo continúa con su exposición hacia los hebreos, diciéndoles que ya no deben más sacrificar animales y no deben seguir sus ritos y sus tradiciones, porque este Cristo que murió en la cruz es el Jesús, es el Mesías prometido y es al cual ahora deben directamente orarle y con el cual comunicarse y por medio del cual reciben el perdón. Aquí entonces se recalca otra vez la personalidad del Padre y la del Hijo y se demuestra que hay una unidad que existe entre ellos dos. Y esta unidad se expresa también en el capítulo, por ejemplo, 17 de Juan, en la oración de Cristo por sus discípulos. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es entonces como Dios y Cristo son uno. Dice el texto: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese engendrado hoy no significa que Él le dio vida, significa que lo retoma como hijo luego de haber muerto en la cruz y ahora resucitar. Vemos entonces a Dios Padre diciendo: yo publicaré el decreto. Pero Cristo se convierte en altavoz diciendo: Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Entonces el Mesías es el Hijo único de Dios. Y Dios declaró que su Hijo era el Mesías debido a la rebelión del pueblo contra él. Los judíos rechazaron al Hijo de Dios y últimamente lo crucificaron. Pero Dios declara la verdad sobre este asunto. Por eso en Hebreos el capítulo 5, el versículo 5 encontramos que Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, pero un sumo sacerdote el cual ahora iba por la orden de Melquisedec a ofrecer una continua intermediación. Dios glorificó a Cristo mediante la resurrección y le posicionó para que comenzara su ministerio como sumo sacerdote. El que le dijo, entonces tenemos aquí una evidencia de que en algún momento en el tiempo Dios dijo: mi hijo eres tú y yo te he engendrado, porque él ha nacido de nuevo de la muerte, ha salido de la muerte, ha salido triunfante de la muerte. En ese momento en el tiempo podría ser una eternidad cuando dice la palabra hoy, que significa por siempre, desde el principio, porque Dios nunca dijo esto durante la resurrección. Lo único que declaró fue que el significado de esta afirmación es la resurrección como tal. Cristo de nuevo va a la vida, va al Padre, uno en sustancia con el Padre. Entonces, en el Salmo del capítulo 2 y el versículo 7 encontramos un decreto eterno que Dios pues ha estado declarando desde la revelación en el cielo. La rebelión en el cielo, donde su pueblo siempre se ha rebelado contra su Hijo. Y es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día el hombre se rebela contra el Hijo, no acepta a Cristo Jesús como su Salvador y entonces entra en confrontación con el Padre. De ahí entonces con que el Hijo se ofrece como ministrando en el lugar santísimo para la remisión de los pecados. Y esto lo hace desde que ascendió al cielo hasta el día de hoy. Nuestro
Nuestro pensamiento debe estar enfocado en que Cristo es nuestro Salvador y que aceptamos su muerte por nosotros. Y por eso oramos en su nombre para que el Señor nos escuche. Que el Señor les bendiga.